veces una simple página web puede esconder algo mucho más peligroso de lo que imaginas. Una web de yoga, un foro de hobbies y detrás, un código secreto, un canal oculto en el mismísimo cuartel general de la CIA, en Langley. En 2009, un contratista de la agencia empezó a notar detalles que no encajaban. Alertas ignoradas, patrones inquietantes y una pregunta que nadie quería escuchar. ¿Y si todo el sistema estuviera en riesgo? En los pasillos de la CIA, la tensión era palpable, pero fuera de sus muros, el peligro acechaba en cada clic. ¿Qué ocurre cuando la red que sostiene la mayor agencia de espionaje del mundo empieza a mostrar grietas? Lo que vino después no solo sorprendió a la comunidad de inteligencia, también cambió el rumbo de la historia del espionaje moderno. Porque bajo la superficie, los secretos nunca duermen. Agentes, claves y conversaciones se entrelazan en una coreografía invisible para el resto del mundo, donde un solo error puede costar vidas y años de información. Hay secretos que nunca deberían salir a la luz, pero hoy vamos a asomarnos a uno de los mayores errores encubiertos del siglo XXI. ¿Te atreves a mirar más allá de la superficie? Puede que lo que vas a descubrir te haga replantearte todo lo que creías saber sobre la seguridad, la traición y el verdadero precio del silencio. Cuando una pieza cae, nada vuelve a ser igual. Aquí empieza la historia que nunca te contaron sobre la CIA y uno de sus mayores errores de inteligencia. Ahora, veamos cómo ocurrió todo. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Cyberpodcast for You. Hoy nos sumergimos en una historia real, Una que parece increíble, pero que tuvo consecuencias devastadoras. Vamos a analizar un fallo catastrófico en las comunicaciones secretas de la CIA. Un fallo que costó vidas. Exacto. Para esto nos basamos en testimonios de periodistas de investigación, también en declaraciones de exfuncionarios de inteligencia. Nuestra misión hoy es desentrañar qué ocurrió exactamente y por qué sigue siendo tan relevante. Totalmente. Es una historia con muchas capas. Para poner un poco de contexto y entender lo que está en juego en el mundo del espionaje, a veces recordamos casos como el de Aldrich Ames. Ames, el oficial de la CIA que en los años 80 y 90 vendió secretos a Rusia. Un desastre que provocó la muerte de varios agentes. Un ejemplo claro de traición individual. Sí, pero la historia de hoy es distinta. A veces el peligro no es un traidor, sino una grieta. Una vulnerabilidad en el propio sistema tecnológico que usan. Y eso nos lleva a Irán, ¿verdad? Justo ahí. Nos situamos entre 2009 y 2011, más o menos. Exacto. Años muy tensos. Irán estaba, digamos, paranoico, buscando filtraciones internas. Hay que recordar que fue la época del famoso ciberataque Stuxnet. Aquel gusano informático tan sofisticado que saboteó las centrifugadoras nucleares en Natanz. Ese mismo. Así que la contrainteligencia iraní estaba a pleno rendimiento. Y en ese escenario, la CIA necesitaba desesperadamente una forma segura y secreta de comunicarse con sus fuentes, sus activos, dentro de Irán. Y sin embajada estadounidense en Teherán desde la crisis de los rehenes de 1979. Pues eso complicaba todo muchísimo. Las operaciones tenían que ser completamente encubiertas, y el riesgo era altísimo. Cada comunicación, cada contacto era jugársela. Entonces, necesitaban una solución tecnológica y creyeron haberla encontrado en un sistema de comunicación basado en Internet. Suena moderno, ¿no? Era algo muy complejo. Pues aquí viene lo sorprendente. La base del sistema era, en realidad, bastante mundana, por decirlo así. ¿Ah, sí? ¿Cómo funcionaba? Utilizaban una red de sitios web que parecían totalmente inofensivos. Imagínate, páginas sobre clases de yoga, críticas de libros, foros de pasatiempos, cosas así. Webs normales y corrientes que cualquiera podría visitar. Exacto. Pero escondían un truco. Los agentes y sus fuentes sabían cómo acceder a un canal de comunicación secreto oculto dentro de esas webs. ¿Y cómo lo hacían? Magia. No. Métodos específicos. Podía ser un inicio de sesión especial que no estaba a la vista, o quizá hacer clic en un píxel diminuto, invisible, en un momento determinado. Algo que activara una interfaz oculta, un chat seguro o un buzón de mensajes. Oculto a plena vista. La idea era camuflarse en el ruido de Internet, ¿no? Que esas comunicaciones parecieran tráfico web normal. Esa era la teoría, una forma de evitar las sospechas de la vigilancia iraní.
Y ojo, que según algunas fuentes, no solo lo usaba la CIA, otros servicios aliados, como el MI6 británico, también empleaban sistemas parecidos. Vale, suena ingenioso, pero también, delicado. Si alguien descubría el truco de una web, Ahí está el kit de la cuestión. El riesgo era enorme, y lo más grave es que hubo quien lo vio venir. ¿hubo advertencias internas? Sí, y muy tempranas. Ya en 2009, un contratista de la CIA llamado John Raidy, John Raidy. ¿Qué hacía él exactamente? pues su trabajo era precisamente ayudar a identificar objetivos y establecer comunicaciones seguras en entornos hostiles. Conocía bien estos sistemas y detectó fallos muy graves en esta plataforma de comunicación por Internet. Fallos graves. ¿De qué tipo? ¿Técnicos? Sí, parece que relacionados con la forma en que los sitios estaban estructurados o vinculados, aunque los detalles exactos son clasificados. El caso es que Raidy alertó formalmente a sus superiores en la CIA. ¿Y qué dijo? ¿Usó palabras fuertes? Fuertísimas. Lo describió literalmente como un fallo de inteligencia masivo y advirtió que podría llevar a un escenario de pesadilla, palabras que en el mundo de la inteligencia deberían hacer saltar todas las alarmas. Un escenario de pesadilla. Eso suena aterrador. Supongo que actuarían de inmediato, ¿no? Con una advertencia así. No fueron tomadas con la seriedad o la urgencia que requerían. ¿Pero por qué? ¿No se le creyó? Las razones no están del todo claras. Pudo ser la burocracia típica de una organización tan grande como la CIA, Quizás cierta complacencia con el sistema porque llevaba tiempo funcionando aparentemente bien. También se ha mencionado que Raidy tenía algunos negocios privados aparte y quizás eso generó dudas o conflictos internos. No se sabía ciencia cierta. O sea que por H o por B la advertencia quedó en un cajón o al menos no se actuó con rapidez. Exacto. Y los fallos, esas vulnerabilidades que Raidy señaló, siguieron ahí, latentes. Es una reflexión importante, ¿no? Cómo a veces las grandes organizaciones, por inercia o por políticas internas, pueden llegar a ignorar señales de alarma muy claras. Y mientras la advertencia de Raidy se perdía en la burocracia, ¿qué pasaba en Irán? Pues que la maquinaria de contrainteligencia iraní seguía lo suyo. Como decíamos, estaban obsesionados con las filtraciones sobre su programa nuclear, especialmente después de Stuxnet. Lanzaron una caza de topos muy intensa. Buscando traidores dentro de sus filas. Y en medio de esa caza dieron con alguien clave, un agente doble. Un agente doble. Alguien que trabajaba para Irán, pero que la CIA creía que era de los suyos. Precisamente. Y esta persona, este agente doble, les dio la llave. Les facilitó el acceso a uno de esos sitios web secretos que usaba la CIA para comunicarse. Les enseñó el truco, digamos. El primer dominó en caer. Exactamente. Y una vez que los iraníes estuvieron dentro de un sitio, demostraron ser muy hábiles. O quizás el sistema era más frágil de lo que nadie imaginaba. ¿Qué hicieron? Descubrieron algo crucial. Parece ser que la forma en que estaban construidos o alojados estos sitios web secretos tenía algún tipo de patrón común. Quizás usaban el mismo servidor, o algún código reutilizado, o un identificador digital similar. Algo. Algo que los conectaba. Sí. Y los iraníes, usando herramientas de búsqueda online, una fuente lo describió como habilidades con Google, lo cual es bastante irónico, empezaron a tirar del hilo. ¿Usando Google? ¿En serio? Bueno, quizás no Google directamente, pero sí técnicas de análisis de Internet, de búsqueda de patrones en direcciones web, certificados, código fuente. El caso es que encontraron una forma de identificar otros sitios web pertenecientes a la misma red secreta de la CIA. Increíble. O sea que de tener acceso a uno, pasaron a poder localizar potencialmente muchos más. Potencialmente, toda la red global que usaba esa misma estructura vulnerable. Fue un efecto dominó devastador. Un solo punto de entrada les abrió la puerta a un tesoro de información de inteligencia. Madre mía. El escenario de pesadilla del que hablaba Raidy se estaba haciendo realidad. ¿Y las consecuencias en Irán? ¿Qué pasó con la gente que usaba esos canales? Las consecuencias fueron terribles, inmediatas y brutales. Una vez que Irán tuvo acceso a las comunicaciones, pudieron empezar a leer los mensajes. Podían ver quién hablaba, con quién, cuándo, dónde. Todo. Identificaron a ciudadanos iraníes que estaban colaborando con la CIA, los llamados activos. Identificaron a los propios oficiales de la CIA que manejaban a esas fuentes. Supieron de encuentros planificados. Tenían una visión completa de la red de la CIA en el país. Una visión casi completa. Y empezaron a actuar. Detenciones masivas, interrogatorios y lo más trágico, ejecuciones. Fuentes hablan de hasta 2 docenas de personas,
activos iraníes principalmente, que fueron ejecutadas. La red de inteligencia de Estados Unidos en Irán quedó completamente desmantelada, aniquilada. ¡Qué horror! Pensar en esas personas que confiaron en un sistema supuestamente seguro. Es escalofriante. El coste humano directo de ese fallo técnico y de esa advertencia que no se escuchó a tiempo es incalculable. Familias destrozadas, vidas perdidas. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? La onda expansiva siguió. No, no acabó ahí. Y aquí viene otro giro sorprendente y muy significativo en términos geopolíticos. Irán tomó una decisión estratégica. Decidió compartir lo que había descubierto. ¿Compartirlo? ¿Con quién? Le pasaron a los servicios de inteligencia chinos toda la información sobre el sistema de comunicación de la CIA y, lo más importante, cómo explotar sus vulnerabilidades. Cómo encontrar esos sitios web secretos. Irán compartiendo secretos de inteligencia con China. Eso es notable. Muy notable. Porque aunque Irán y China tienen intereses comunes frente a Estados Unidos, también son potencias que se espían mutuamente. Que Irán compartiera una joya de inteligencia como esta demuestra un nivel muy alto de coordinación estratégica contra un adversario común. Una especie de alianza táctica en el ciberespacio y el contraespionaje. Vaya. ¿Y China qué hizo con esa información? Me imagino que no la desaprovechó. En absoluto. China actuó con la misma rapidez y eficacia que Irán, o incluso más. Aplicaron métodos similares para identificar y localizar la red de comunicaciones encubiertas de la CIA dentro de su propio territorio. Y supongo que las consecuencias fueron igual de devastadoras. O peores. Las fuentes hablan de nuevo de decenas de personas identificadas, fuentes chinas que colaboraban con la CIA y posiblemente también oficiales de inteligencia estadounidenses operando allí. Y también hubo ejecuciones. Sí. Y según algunos informes, de forma especialmente brutal. Se habla de ejecuciones públicas forzadas utilizadas como un mensaje disuasorio muy claro para cualquiera que pensara en colaborar con agencias extranjeras. ¡Qué espanto! El resultado fue el mismo que en Irán. La red de inteligencia de Estados Unidos en China quedó prácticamente desmantelada. Fue un golpe durísimo, quizás el peor revés para la inteligencia estadounidense en décadas. Y sus efectos, la pérdida de capacidad para obtener información desde dentro de China, se sienten todavía hoy. Es que el coste humano global es difícil de procesar. Hablamos de docenas de personas muertas entre Irán y China. Sí. Las estimaciones varían, pero se habla de varias docenas de víctimas mortales en total. Y es importante recordar la advertencia inicial de John Reedy. El contratista que alertó en 2009. Él estimó en su momento que la vulnerabilidad que había detectado podría llegar a comprometer hasta el 70%. ¿El 70%? Sí, el 70% de las operaciones encubiertas globales de la CIA que dependieran de sistemas de comunicación similares. Una cifra que da verdadero vértigo sobre la magnitud del riesgo que se corrió al no actuar a tiempo. Ante una catástrofe de estas dimensiones, con redes desmanteladas y vidas perdidas, ¿cuál fue la reacción oficial de Estados Unidos? ¿Hubo alguna admisión pública? ¿Alguna investigación? Aquí la respuesta fue el silencio. Un silencio casi total. ¿Silencio después de algo tan grave? Sí. No hubo acusaciones públicas formales contra Irán o China por estas acciones. Y la razón es un poco cruda pero lógica en el mundo del espionaje. Acusar formalmente habría sido validar que las personas ejecutadas eran efectivamente activos de la CIA. Habría sido confirmar los éxitos de la contrainteligencia iraní-china. Claro, entiendo. Admitir la derrota públicamente. Exacto. Lo que sí hubo fueron comentarios muy velados años después. Por ejemplo, Mike Rogers, que fue presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, mencionó de pasada una falla de comunicaciones significativa que se había investigado internamente. Pero nada más. Mientras que Irán y China sí que... Ellos sí publicitaron sus victorias, especialmente Irán, que difundió noticias sobre la captura de espías de la CIA como un gran éxito de su Ministerio de Inteligencia. Era propaganda, claro, pero basada en hechos reales. Es increíble el contraste. Y me queda una pregunta importante. ¿Qué pasó con John Reedy? El hombre que dio la voz de alarma, el que intentó evitar el desastre. Pues su historia es, lamentablemente, un reflejo bastante sombrío de lo difícil que puede ser un denunciante, un whistleblower, dentro de la comunidad de inteligencia. No le fue bien. No. Poco después de sus advertencias, John Reedy fue despedido de su puesto como contratista de la CIA. ¿Despedido? Por alertar del fallo. Oficialmente, la CIA alegó otros motivos para su despido, relacionados con esos negocios privados que mencionamos antes.
Pero Reedy siempre ha mantenido que fue una represalia directa por sus críticas al sistema de comunicaciones y por haber escalado sus preocupaciones. Vaya palo. No solo eso, perdió su habilitación de seguridad, el Security Clearance, que es esencial para trabajar en cualquier puesto relacionado con información clasificada en Estados Unidos. Sin eso, su carrera en el sector de inteligencia quedó truncada. Le arruinaron la carrera, básicamente. Y según él, también tuvo un impacto personal y financiero enorme. Su caso ilustra las dificultades y los riesgos personales tan grandes que enfrentan aquellos que, desde dentro, intentan señalar problemas graves en sistemas tan cerrados y secretos como los de las agencias de inteligencia. Es una historia tremenda por todas partes. Si recapitulamos un poco, tenemos un sistema de comunicación secreto que se creía ingenioso, pero que resultó ser profundamente vulnerable. Una vulnerabilidad de la que se avisó con años de antelación. Una advertencia crucial de John Reedy, que por las razones que sean, no se escuchó o no se atendió con la urgencia necesaria. Que permitió que adversarios como Irán y luego China descubrieran esa debilidad. Y a partir de ahí, una cascada mortal de consecuencias. Redes de inteligencia vitales desmanteladas en 2 países clave y, lo más grave, la pérdida de decenas de vidas humanas. Exacto. Yo creo que la lección principal aquí es doble. Por un lado, nos recuerda la fragilidad que pueden tener incluso los sistemas tecnológicos más secretos y supuestamente avanzados. La tecnología falla o puede ser explotada. Siempre hay un riesgo. Siempre. Y por otro lado, y quizás más importante, nos enseña las consecuencias catastróficas, muy humanas, no solo técnicas, que ocurren cuando se ignoran las señales de advertencia internas. Subraya la importancia vital de tener mecanismos de supervisión rigurosos, ¿sí? Pero también una cultura organizacional que escuche y actúe ante las alertas, por incómodas que sean. Una cultura que proteja al mensajero, no que lo castigue. Justo eso. Porque ignorar esas voces puede tener un coste altísimo, como demuestra esta historia. Y todo esto nos deja con una pregunta final, un poco inquietante, ¿no? ¿Cuántos otros fallos silenciosos, cuántas vulnerabilidades ocultas como esta podrían estar latentes ahora mismo en el mundo invisible del espionaje global? Es una pregunta difícil de responder, pero sin duda relevante. ¿Y cuál es el verdadero precio que pagamos todos cuando no se presta atención a esas señales hasta que ya es demasiado tarde? Una reflexión necesaria, desde luego. Pues con esta reflexión nos quedamos por hoy. Ha sido una historia compleja, pero creo que muy importante de conocer. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a ti por la conversación. Ha sido muy interesante. Y a todos ustedes, gracias por escuchar Cyber Podcast for You. Si les ha gustado este episodio, no duden en suscribirse a nuestro canal, darle a like y dejarnos sus comentarios. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y no se olviden de echar un vistazo a los otros capítulos que les sugerimos en las miniaturas al final del vídeo. Seguro que encontrarán más historias que les interesan. Hasta la próxima.